Aquí nos encontramos, Néstor Junior. Un saludo cordial y afectuoso a todos. Como prometimos. Como prometimos perfectamente. Que vamos a estar hablando un poco sobre el anteproyecto de ley. Sobre el ordenamiento territorial y el uso del suelo. Exactamente. Para introducir este tema, lo primero que debemos aclarar es que el ordenamiento territorial es una necesidad. Ante los cambios específicos en base al control demográfico que se desarrollan en una nación. Y obviamente las provincias, los municipios y distritos municipales se van creando a través de la acción jurídica y la organización del mapa en términos administrativos y políticos es un deber jurídico. Exacto, y también debemos aclarar que por la premura de que nos llegó este anteproyecto que no está al alcance de todo el mundo, queremos analizarlo de una forma profesional, profunda y buscando las pesquisas que tienen todo contrato con la eléctrica pequeña, estamos haciendo esto rápidamente. Nos llegó de una vez estamos analizando, o sea que no tenemos el análisis profundo, pero vamos a darle un poquito de claridad. Aclaremos que el problema no es el ordenamiento territorial, sino las razones de por qué se están realizando. Exactamente. Lo que entonces nos lleva primero a analizar las fuentes. Exacto. Quien promulgó este proyecto o anteproyecto de ley fue Félix Bautista, una persona de triste memoria y de malos recuerdos para el pueblo dominicano. Y no es que se trate de él, sino que el problema no es tanto que lo haya emitido Félix Bautista, sino la fuente principal que utiliza para este anteproyecto, que de acuerdo al considerando sexto, en otras versiones el séptimo, es de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que depende mucho de esta Estrategia Internacional de 2030 del Foro de Davos. Y eso asusta porque eso está buscando frontera abierta. Por supuesto que sí, es lo que pretende. Entre otras cosas, como ideologías. Sí, por cierto. Y de hecho, esto parece avalar esta idea, puesto que la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 tiene 4 objetivos estratégicos y uno de ellos tiene que ver con la equidad con las personas que deben o que tienen un estatus legal inmigratorio no adecuado, es decir, un estatus inmigratorio ilegal y sin embargo se dan cierto tipo de beneficios. Y cuando te habla también de la difusión, del control difuso. O del derecho difuso. Sí, eso es peligroso, no prende las antenas. Entonces, como nuestro sentido arácnido se despierta ante esta idea, es bueno que nosotros aclaremos cuáles son las características que nos asustan y que hacen que este documento sea sospechoso. Exacto, como la equidad. No, la primera característica es la ambigüedad. Es un texto ambiguo y una de las cosas ambiguas que tiene es que no te da una definición adecuada, a pesar de que tiene todo un artículo, el artículo 6 enfocado en definiciones, no te define realmente qué entiende por persona y por población. En este caso, por ejemplo, cuando leemos algo como lo que dice el artículo 5, de que el uso del suelo es un derecho que se le da a las personas, al no explicar si por persona entiende al natural y al naturalizado. Exacto. O al que se encuentra en estatus ilegal, obviamente nos asusta porque está hablando de darle derechos de suelo a una persona que es simplemente persona, aunque no tenga un estatus jurídico adecuado. Y con eso de esa inmigración ilegal e irresponsable que tenemos, nos asustamos más. Claro que sí, porque ese contexto inmediato es el que asusta el hecho de que no tengamos una migración regularizada. Pero también lo mismo pasa con el término población, cuando en el párrafo del artículo 5 dice que todas las modalidades de uso del suelo deben ser garantizadas y estimuladas para mejorar las condiciones de vida de la población. Al no especificar qué entiende por población y al haber una especie de criterio difuso de la definición de población, entonces inmediatamente uno dice, estamos hablando del peligro de inyectar cierto tipo de legalidad a personas que no necesariamente cumplen con los requerimientos de lo que es la legalidad poblacional. Y esto, más aún, no por el hecho de que estemos en contra de las condiciones de vida o mejora de las condiciones de vida, claro. Sino porque esta mejora de condiciones de vida incluiría a personas que no necesariamente cumplen con los requerimientos legales del país. Y cuando te habla de difuso, entonces eso significa que es muy general, que pueden entrar muchas cosas. Claro que sí. Entonces, en ese caso, no está claro. Creo que uno de los defectos mayores es el criterio de igualdad de oportunidades que se le dan a las personas con una difusión del concepto de población. Exactamente. Ahora, este no es el único inconveniente. Este texto es poco claro y permite la interpretación abierta, no solamente porque maneja la idea de derecho difuso, que siempre se aplica,
en un contexto de inmigrantes ilegales. Exactamente. Sino que también utiliza en el artículo 10, en esta versión es el artículo 9, uno de los principios vitales de lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Y entonces, entre esos principios, incluye el de equidad, que reza de la siguiente manera: acceso universal de todas las comunidades a los servicios básicos, empleo y vivienda, a bienes y servicios vinculados al ejercicio de los derechos colectivos y difusos, especialmente por parte de aquellos que viven o crecen en condiciones de exclusión y postergación social de género, raza o condiciones económicas. Eso está peligroso, manipulación del lenguaje. En este caso, esta equidad se considera como un principio de ordenamiento territorial, que incluso las personas en su estatus migratorio legal podrían servir como referente para hacer un ordenamiento del territorio por completo. Y agregar a esa gente que están asentada en todos esos lugares, ya tú sabes, cerca de la frontera, y que después puedan participar en política y todo lo demás. Pero a eso le podemos agregar dos cosas más. Por ejemplo, en los principios de planificación y gestión se dice en el punto 2, esto es el artículo 10, la corresponsabilidad en la contribución de todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales para ordenar el territorio. Es decir, la participación de ONGs para que puedan implicarse como referentes y copartícipes junto a los actores territoriales en el ordenamiento territorial. Eso da miedo. ONGs que, como muchos de ustedes saben, están vinculadas a esto de las fronteras abiertas y todo lo demás. Sí, no, y que van más a favor de la ilegalidad que de los mismos ciudadanos. Y no solamente eso, por ejemplo, en el título 4, que habla sobre asentamientos humanos formales e informales, hay un tópico en el capítulo 2, especialmente de esta parte, que habla, y quiero buscarlo para leerlo directamente, en el punto 4, acuerdos formales de convivencia pacífica entre la población de acogida y la población a ser reasentada. Y cabe preguntar, ¿a qué población reasentada se refiere? ¿A qué reasentamiento poblacional se refiere? ¿Naturales o no naturales que no se han naturalizado? En este caso, como hay una difusión del concepto de población y persona, fácilmente nosotros podríamos encontrar aquí una puerta abierta para la justificación de los males que hemos criticado en torno a lo que tiene que ver con la inmigración ilegal y los derechos que se le brindan a las personas que violentan la ley al acceder ilegalmente. Exactamente. Y que es más privilegio que por encima del ciudadano del país. En ese caso podemos llegar a la conclusión de este video sencillo. Sí, porque vamos a seguir analizando, porque señores, nos llegó recientemente y lo estamos analizando por puntos. Pero para eso necesitamos profundizar más cada detallito, pero nos queríamos dar un avance. Por ejemplo, yo creo que como conclusión debemos hablar de que este texto ha sido o se ha intentado aprobar lo más rápido posible. Pero ¿qué pasa? Que este texto, este anteproyecto, en primer lugar, no es conocido por todos. De hecho, muchos de los que nos ven posiblemente no hayan sabido de que existe un anteproyecto de ordenamiento territorial y uso del suelo que fue firmado por Félix Bautista. Más aún, ellos, no solamente ellos no lo conocen, también poco lo conocen los especialistas en el tema. Exacto. Es cierto que esto incluye la participación de un organismo de ordenamiento territorial y geografía, que yo lo mencioné. Que es necesario muchas veces. Que ya lo dijimos, en el programa no es ese, pero tenemos un tema con la inmigración ilegal y el hecho de que esto esté tan emparentado con las estrategias nacionales de desarrollo 2030. Eso es lo que asusta, y que haya participación de las ONG y que haya difusión del concepto de población. Pero los especialistas no han tenido este texto a mano. Muchos no saben que este texto existe. Y los que lo tienen no le importa mucho también los medios de comunicación han hecho eco a este tema y entonces existe la premura de que se aceptará hoy, 16 de abril. Exacto. Lo que nos hace que esta premura en la aceptación de un texto que casi no se ha analizado y nadie conoce sea sospechosa. No, y es muy amplio, habla sobre la propiedad privada también. Sí. Y recuerda que la Agenda 2030 del Foro de Davos habla sobre la propiedad privada, que dice que nadie va a tener nada. La anulación de la propiedad privada, porque es un texto que trata de crear una utopía social. Exacto, de eso le vamos a estar hablando entonces en otro video. Que no es más que una distopia. Dicho esto, hemos concluido esta primera sección. Gracias por vernos. Esperen la segunda parte. Muchas gracias. Bye.